Bien, pues hoy es martes 22 de septiembre del año 2009 y estamos precisamente en el ámbito local del estado de Campeche, una semana después del inicio de una nueva administración que aparentemente va a romper con esa inercia de 12 años de corrupción, saqueo, robo, despotismo, majadería, que significó en la primera instancia los 6 primeros años de Antonio González Curi y posteriormente los siguientes 6 años de Jorge Carlos Hurtado Valdés, ambos con la característica similar de haber sido gobernadores que tuvieron que llegar al Tribunal Federal Electoral, en donde se dictaminó finalmente que habían ganado, al menos eso se dijo, aunque en el ambiente político local, en el primer caso, Antonio González Curi teniendo como rival a Laida Sansores San Román, todos sabemos que definitivamente el triunfo fue de la expriista, senadora perredista y hoy militante del partido Convergencia, Laida Sansores San Román, cosa que también se vuelve a repetir 6 años después en la elección de Jorge Carlos Hurtado Valdés ante el panista Juan Carlos del Río, quien pues con un poquito menos de belicosidad y en forma extraña acepta casi inmediatamente su derrota y va a levantarle la mano al gobernador Jorge Carlos Hurtado, ya que este ha sido nominado o ha sido legalizado por parte del TRIFE. Ahora está al frente del estado de Campeche el ex senador Fernando Ortega Bernés, en un proceso muy cuestionado en el sentido de la lealtad de quienes eran supuestamente sus compañeros de partido y quienes desde aquella nominación de hace 6 años, un poco más, en noviembre, pues se ganó la animadversión también por haberse revelado en lo que ya posteriormente, 6 años después, se vuelve a concretar, que es su candidatura a la gobernatura del estado de Campeche. Aquí viene todo este comentario, viene a que pues tenemos, y ya lo hemos vivido repetidamente, esa metamorfosis que se da entre los candidatos en su primera instancia y posteriormente ya en función otro cambio, otra personalidad, otra forma de conducirse, y esto es lo que en estos momentos empieza a ser causa, motivo de análisis de parte de la prensa local, de los que se dedican a hacer el análisis político local, porque pues las señales que se están enviando, o al menos que se espera que se terminen de enviar, serán confirmadas concretamente en el momento en que se defina quién va a ser el coordinador de la nueva legislatura local, en donde se ha dado una disputa muy feroz entre el aspirante del grupo caciquil, el arquitecto Jorge Luis González Curi, y el señor Víctor Méndez Lanz, amén de otra tercera opción. Esto obviamente pues ha llamado mucho la atención, porque aquí habrá de marcarse si seguimos en una simulación de estos 12 años de control del grupo González Curista, o si definitivamente aquellos consejos del exgobernador y militar José Ortiz Ávila, de pláticas de aquellas épocas antes de que se nos adelantara el viaje eterno, él hablaba de la necesidad de imponer un gobierno que sea consolidado por el voto popular, pero fundamentalmente imponer el estilo personal para dar apertura de participación política, no a los grupos tradicionales de inercia que en este caso se está viendo ya en segunda y tercera generación, que en otro comentario me abocaré a hablar precisamente del equipo que acompaña al nuevo gobernador Fernando Ortega Bernés, y también vamos a darle seguimiento a esa visión de corresponsabilidad que pudiera existir o pudiera unificarse
ya una vez que se logra el poder. Muchos, es cierto, hoy muchos son los que ponderan, halagan y levantan loas y echan vivas al aire una vez concretado, pero también más fueron los que estuvieron haciendo un doble juego de traición. En la campaña se vio precisamente que el gobernador saliente, Jorge Carlos Hurtado Valdés, presumía ser un priista de boca para afuera, pero sus acciones y todo su equipo cercano político trabajaba específicamente para favorecer la candidatura y el éxito político que finalmente no se dio de Mario Ávila Lizarraga, el candidato del Grupo Energético del Sudeste impuesto por el señor Carlos Muriño Atanes, que a la postre fue jefe de Jorge Carlos Hurtado Valdés en Gama 3, y del arquitecto Jorge Luis González Curi, también patrón del exgobernador en la empresa constructora del Mar Icón, así se llama la empresa. Y por supuesto todo esto se avecinaba o se vislumbraba en el panorama político algo igualito a lo que se diera en la época del año 2000, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León hace toda una faramalla de simulación y finalmente le entrega el poder a Vicente Fox Quesada. El cedillato tropical lo llamamos en un artículo en alguna ocasión, el pecado de Fernando por no tener las características humanistas, moralistas, misóginas y todas las demás características de lo que fue en estos 12 años Antonio González Curi y Jorge Carlos Hurtado Valdés. Así que bueno, ha iniciado la nueva administración, se sigue dando seguimiento a los movimientos que integran al nuevo gabinete, los nombres, los hombres, las mujeres que están en este esquema, el complemento que deberá de darse una vez de que se estén en condiciones. Es indiscutible que la gran batalla en estos momentos es el Congreso del Estado, porque ahí es donde se va a guardar, donde se irá a sepultar la alta corrupción del González Curismo, hurtadismo, o finalmente en donde se podrán hacer cuentas claras y saber los excedentes petroleros, las asignaciones especiales de Pemex en su relación con el estado de Campeche y tantos miles y miles de millones de pesos que en estos 12 años parecen diluirse como se diluye el éter o como se diluye cualquier líquido volátil. Así que bueno, pues estaremos pendientes, vamos a ver cómo se sigue armando, cómo se sigue integrando este equipo político, este equipo que habrá de acompañar a el nuevo gobernador Fernando Ortega Bernés, y sobre todo, si es verdad lo que se dijo en campaña o simple y sencillamente era, como ha sido casi siempre, la actitud para acercar votos y finalmente la cerrazón que se da para gobernar única y exclusivamente con los compromisos, con los amigos, con los socios, y los demás pues que sigan esperando a ver si le pegan a la lotería y sigan comprando su boleto o su ticket trianual o sexenal. Así que bueno, vamos a dar el beneficio de la duda para saber hacia dónde va el estado de Campeche y si finalmente, aunque parezca reiterativo, verdaderamente hemos logrado superar la dictadura que se inició con Antonio González Curi y que parece haber culminado con Jorge Carlos Hurtado Valdés, o volvemos a ver aparecer a las Ana Gracielas y volvemos a ver aparecer a todos esos personajes lúgubres que convirtieron al Tapirato en un juego de poder perverso que no merece Campeche.